Hola, 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 hola. Ahí sí volvimos. Ah, hola, ¿cómo sí. estamos? Muy bien, cuando son las 11 de la mañana con 52 minutos, ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran, con nuestra invitada, como yo les dije temprano, la primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, y eso siempre se aplaude. Muchas gracias por estar aquí, la diputada Gael Jomans. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos comentar todas las cosas que están pasando en el Congreso. Y a veces yo justo hacía esa reflexión antes de que tú entraras. A veces se ve todo tan pequeño cuando empezamos con frases grandilocuentes, mezquindades como la de la semana pasada de la señora Cordero y así. ¿Tú crees que van a lograr ponerse de acuerdo para elegir la mesa que tiene que elegirse en la Cámara? ¿O será Joana Pérez la próxima presidenta? Mira, yo lamentaría mucho que fuera Joana Pérez la próxima presidenta de la Cámara, porque no solo lo digo porque ese es un acuerdo, ¿cierto?, de la oposición, sino más bien por lo que ella representa, sí, y lo representan sus votos. Por ejemplo, la semana pasada, cuando votamos cumplimiento tributario, ¿ya?, ella se abstuvo de poder facilitar el levantamiento del secreto bancario. Entonces, como una persona que va a presidir la Cámara, que supuestamente hay una preocupación de los diputados y diputadas de perseguir el narcotráfico, las redes que hay de corrupción, y sin embargo cuando hay una herramienta, ella se abstiene. Esa es la posición que podría tener. Entonces, evidentemente nosotros no tenemos mayorías como oficialismo. Es decir, las bancadas oficialistas no son mayoritarias, pero sin embargo hemos estado haciendo todos los diálogos de por medio para poder tener mayorías y mantener, ¿cierto?, la presidencia de la Cámara. Yo creo que va a estar muy apretada. Esa va a ser el ¿Joana Pérez viene del PDG? No. Ella es de Demócratas. Pero hoy día es demócrata, pero ¿viene de dónde? De la DC. De la DC. Ah. Sí, era demócrata cristiana. La que vota en contra del aborto. ¿Ah? Sí. Claro, ella está en contra del aborto, es extremadamente conservadora, ¿no? Es muy conservadora y nada, a mí me parece que también la presidencia de la Cámara a veces como que uno ve, ya, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Contémoslo, porque es importante, pues. Sí, que es importante. Sí, porque a veces se ve como que una suerte de disputa de poder por el poder nomás. Claro. Pero son quienes definen las tablas de la sala y por lo tanto los proyectos de ley que votamos, los tiempos en que se votan. Y por ejemplo, si tuviéramos a una presidenta como ella, quizás no le importaría tanto avanzar rápidamente en el levantamiento del secreto bancario y no la pondría ese proyecto de ley con la rapidez que se necesita para poder votarlo. Claro. Eso es súper importante, así que vamos a estar pendientes de lo que pase ahí. Las cosas se ven difíciles, ¿no? Se ve difícil, se ve apretado, pero en esto yo espero, ¿cierto?, que no solamente sea una conversación entre pasillos, sino que también logre permear un poquito el debate en lo político, ¿cierto? Porque, como decía, hay proyectos de ley. Tenemos también la ley corta de ISAPRE. Entonces, ¿cuál va a ser la posición que va a tener la presidenta o el presidente de la Cámara respecto a ese tema? ¿Cuál va a ser la posición que puedan tener respecto a los otros proyectos de ley que aún no vemos, como el aumento de impuesto a la renta, ¿cierto?, de las rentas más altas? Y otros proyectos que son tan importantes que finalmente sí tienen una repercusión en lo que vaya decidiendo el Congreso Nacional. Pero siendo bien realista, ya lo hicieron en el Senado. Ya lo hicieron en el Senado. O sea, porque el vicepresidente en el Senado hoy día es del Partido Demócrata. O sea, ellos traicionaron a la ADC, los mismos, ¿cierto? Calisto, ella, la senadora Rincón. Y entonces, o sea, yo no soy de derecha, Paulina. Ya, entonces esta señora que dice, yo no soy de derecha, Paulina, esa misma señora salía con la derecha y pone de vicepresidente del Senado a una parte. Y hoy día va a lograr todo el juego, va a tener a la presidencia a una miembro de su propio partido. Lo ha hecho bien en ese sentido. Yo supongo que ninguno de ellos va a salir elegido después, porque ellos salieron elegidos por la democracia cristiana, no por un partido demócrata de derecha que es capaz de aliarse con cualquiera. Sí, digamos. eso es súper importante porque yo no veo a todos los diputados, ¿cierto?, demócratas o de esa bancada tan cómodos con ser la vocería, o más bien los replicadores de lo que dice José Antonio Kast, porque eso termina siendo y jugando
un partido que incluso se dice que es de centro, pero que evidentemente cuando termina defendiendo todas las posiciones de la derecha, al final es de derecha. Es de derecha, Entonces, claro. No, las pues cosas como Paulina. son. No, pues Paulina. Yo no soy de derecha. Qué Y ridículo. eso pasa también con esta diputada, con la diputada Johanna Pérez, ¿cierto? Claro. Y el rol que pueda jugar. Absolutamente de acuerdo en eso. Y hablando de roles pues, y de leyes y todo lo que está pasando, la semana pasada podríamos decir, diputada, que usted tuvo un logro como presidenta de la Comisión de Hacienda al aprobarse, ¿no es cierto?, en general. La idea de legislar. Claro, y varios artículos también de este proyecto de ley para evitar la elusión y la evasión tributaria, ¿no? Así es, esa fue una buena noticia. Sí. Costó, porque no fue Igual fácil. salió medio raro con lo del secreto bancario, pero queremos que usted Sí. nos informe bien sobre eso. Bueno, lo primero es que recordaremos cierto tiempo atrás cuando se votó la reforma tributaria completa y se rechazó en general En la Cámara, sí. en la Cámara. Diputado de RN, Frank Sauerbaum, lo dijo en la Comisión de Hacienda, separen el proyecto que nosotros votamos inmediatamente a favor de todas las medidas de evasión y elusión. Bueno, se presenta el proyecto ahora, que es solo para perseguir la evasión y elusión, y son medidas para ir en pos de que el Servicio de Impuestos Internos tenga esa herramienta y los otros organismos. ¡Oh, qué sorpresa! No votaron como dijeron. Así es. Así es. Terminaron votando en particular, ¿cierto?, del corazón del proyecto de ley, que es la norma general antielusiva y también el levantamiento del secreto bancario, votaron en contra. Tanto diputados que lo dijeron con sus propias palabras, no lo estoy diciendo yo, lo dijeron, si uno ve los videos 2 años atrás, Claro. esto estaban diciendo. Y también los diputados liderados por el diputado Ramírez de la UDI hicieron lo mismo. Dijeron en la Comisión de Hacienda, Perdón. este año, le dijeron al ministro, usted presente modificaciones a la gobernanza para poder fortalecerla y nosotros votamos a favor del levantamiento del secreto bancario. Lo dijo el diputado Ramírez en la Comisión de Hacienda. Sorpresa, votaron en contra. Es en que la los comisión y empresarios en le la hicieron sala. llegar los empresarios, que son los mandantes de ellos, le dijeron, no voy a votar así. Oye, pero yo tengo comprometido mi voto. Me da lo mismo, yo te pago. Entonces los empresarios le hicieron ver a los de derecha que tenían que votar en contra y ellos bajaron la cabeza y votaron en contra, no tienen vergüenza. Y además son sumamente incoherentes, porque de la boca afuera dicen, no, vamos a tener mano dura contra la delincuencia, vamos a votar a favor de todas las medidas que tengan que ver respecto a ello, pero sin embargo cuando se trata de delincuentes de cuello y corbata, cuando se trata de Hermosilla, cuando se trata de Sauer, cuando se trata de todo este caso de fraude al fisco tremendo. Ah, sí, 50 o 40 Empresarios. empresarios. Sí, empresarios. Así es, 55, y que involucró 240.000 millones de pesos menos para el Estado. Lo dijo el fin de semana el ministro Marcel, ¿no? En una Así entrevista es. bien contundente que dio. A ver, Lo explicó. ¿por qué Dijo estarían que era- protegiendo el secreto bancario? Dijo que era dio una cifra comparándolo con Democracia Viva, ¿no? No, sí, es que no tiene... es no, 0,0 y comparación. tanto. No hay Claro, po. pero dijo que era como 100 veces no hay- Democracia no hay- Viva. Entonces, por eso, no, no hay hay parangón forma de... aquí. Así Pero, es. ¿cuál no. es la disculpa que puede hacer alguien de derecha cuando diga levantar el secreto bancario? El secreto bancario lo que hace es seguir la ruta de la plata cochina, así por decirlo de una cierta forma bien básica, si no me corrige Claro. Hassan el economista, ¿no? Pero es, en el fondo, si yo levanto el secreto, doy facilidades, porque el secreto bancario hoy día se puede levantar Sí. por orden de un juez, pero doy facilidades para que el sistema funcione más rápido, con mayor eficiencia de levantar el secreto bancario y se pueda conocer la ruta del dinero de mal habido, por decirlo de una cierta forma. ¿Por qué se opusieron? ¿Cuál es el argumento de la derecha para oponerse? Lo que dicen es que es entregarle muchas facultades al Servicio de Impuestos Internos. cuál sería el problema de y eso? vulneraría los derechos de los contribuyentes. El derecho a la privacidad, que es un derecho, ¿cierto?, que para ellos es muy importante, está, ¿cierto?, Sí, a la altura del pueden derecho ponerlo. de propiedad. Pueden ¿cierto? ponerlo, porque hay derecho a la privacidad cuando se trata de este tipo de cosas. No hay derecho a la privacidad cuando se trata de mostrar a un niño en las noticias, ¿cachai? Ahí, o los ahí no. delincuentes comunes, etcétera. Exacto, el rostro de cualquier persona. Privacidad cuando hay rasgos de delito, ese es el problema. O sea, de Porque eso eso se estamos hablando. contradice con derecho penal. Totalmente, y además, en el fondo estaríamos diciendo que habría que pedirle permiso
a un delincuente, Ajá. ¿cierto? Para poder investigarlo, porque de eso estamos hablando. O sea, Sí. el Servicio de Impuesto Interno es tener antecedentes para poder decir, sí, mira, esta persona delinquió y por lo tanto tenemos que ponerle todo el rigor de la ley y el peso. Pero sin embargo, cuando no se le entregan esas herramientas al Servicio de Impuesto Interno, ¿cómo va a hacer su trabajo? Entonces se demora 6 años, que fue lo que se demoró el Servicio de Impuesto Interno, para poder perseguir a quienes estuvieron involucrados, estos 55 empresarios, del megafraude contra el Servicio de Impuesto Interno. 6 años. Entonces estamos evitando eso, estamos haciendo que la justicia ande de manera más rápida. ¿Cuáles son las normas más generales que se aprobaron y cuáles las que todavía estamos en veremos, que estamos confiando en el Senado? Escúchanos, señor Torragamo. No, mira, gracias a, no sé, a cómo se configuró todo y al parecer la voz en esto de lo que piensa la ciudadanía sí caló en algunos diputados, por ejemplo, los diputados del PDG, que también hoy día votan, ¿cierto?, por la mesa de la Cámara, y votamos el corazón del proyecto a favor. Hay solamente 2 aspectos que se cayeron y que en realidad uno tiene que ver con una cuestión súper específica del levantamiento del secreto bancario, pero es como de cómo el contribuyente va a tener un procedimiento para oponerse en caso de que... Entonces, como que se equivocaron, parece. Sí. No leyeron bien ahí lo que estaban votando y se les cayó. Y la Así que no lateralidad de la creo- audiencia no es malo, que el tipo se pueda defender. No, totalmente. Si venía dentro del proyecto de ley, no sé por qué la Sí. derecha le votó en contra. Ha sido una... Lo votó en entendemos. contra, que Sí. alguien se pudiera defender de secreta. ¡Ah, no! Hay asesores que querían estar ahora comiendo pan con mantequilla en la esquina, weón. Ya. Algo pasó ahí, pero hubo Ya. un error. Hubo un error. Ya. Entonces de eso votaron en contra. Exacto. Se Ya. votaron en contra y también votaron en contra de... Porque la derecha misma también pidió que no todas las atribuciones cayeran en el director del Servicio de Impuesto Interno, sino que existiera un cuerpo colegiado que lo asesorara. Ok, se les cedió eso, Pero ¿cierto? no es malo eso. No, por eso, o sea, mira, dentro de una conversación ya se puede llegar a llegó acuerdos, es más posible, ¿ah? flexibilidad en ese tipo de cuestiones y se presentó en el proyecto, pero también votaron en contra. Pero ¿cómo? No, es que lo que pasa es que ahí yo entiendo quizás la lógica, porque ellos quieren que tenga más peso, más atribuciones y ahí el problema sería de los tiempos. En el fondo. Ya, Porque- se demoraría más con esto que pasa Exacto. por el asesor, o sea, por el consejo Por el asesor. consejo, que Ya. el consejo emita un Ya. pronunciamiento. Se supone que tener esto es para hacerlo esperarlo. más fluido Todo- y eso no pasaría. Exacto. Ahora, el Toda consejo, esta el consejo herramienta. también uno podría decir que ya hace la investigación antes, por lo tanto llega mucho más fluido, pero bueno, ya está bien. O sea, mira, de ahí va a ver cómo se termina de escribir en el detalle en el Senado, pero yo lo que espero, ¿cierto?, es que hay una voluntad de la Cámara de Diputados que ya se expresó. Sí. Claro. Y que es Que que sea a este favor tipo de- de delitos, claro, y que Claro. este tipo de delitos se persigan con todo el rigor de la ley. Pero recordar solamente que si fuera por la derecha, este proyecto de ley no se hubiera aprobado, se hubiera rechazado. Claro. Si fuera por la derecha, que recurrió al Tribunal Constitucional, el proyecto también de delitos económicos, ese proyecto tampoco saldría. Entonces, ¿a quién están protegiendo? ¿Cuáles son los intereses que Hermosilla. finalmente quieren velar y que no les interesa el bienestar de la sociedad, no les interesa tener presupuesto? Este proyecto de ley va para financiar la PGU, el aumento a 250.000 pesos, y también va un 0,3 puntos del PIB a seguridad. Entonces, tanto que hablan y a veces tan agotador que se transforma en puro discurso barato, vacío, por parte de la UDI, de RN, cuando dicen que van a favor de la seguridad, pero en términos concretos no hacen nada Ya, pero a favor ya, de la ya, seguridad. Diputada, hay que decir algo también aquí, porque en lo que usted está diciendo, porque ellos habían dicho, habían dicho que están a favor de la PGU, Sí, financiada con impuestos generales. eso, Sí. eso pidieron ellos. Entonces, este proyecto busca justamente eso, ¿no? Financiar con impuestos generales aquello Así es. que ellos estaban pidiendo. Cáchese usted. O sea, lo que ellos pedían se lo estamos concediendo porque parecía una buena idea entonces. Sí. No era tan buena idea, pero por último era lo que quedaba, si no te O sea, negaban sí, lo todo sé, lo demás. pero por eso te digo, o sea, hay aquí una negociación porque ellos suelen decir que es el oficialismo el que nos cede por ideología. Así es. Y acá estamos viendo que son otros los que no ceden por ideología. Así es. O sea, es que yo recuerdo también las palabras del senador Macaya
cuando fue la votación de la reforma tributaria. Sí. Y que dijo que ellos por ideología no podían votar a favor del proyecto de ley. Entonces, ¿quiénes son los ultraideológicos que defienden, ¿cierto?, lo que tenemos actual, el sistema actual? Es decir, Exacto. Cada uno se rasca con sus propias uñas, si no llega a fin de mes es problema tuyo, no es problema del Estado ni de nadie más. Y por mientras que el gran empresariado delictual siga haciendo negocio, siga defraudando el fisco, que siga no pagando lo que corresponde pagar, que todos los chilenos y chilenas lo pagan. No hay por ejemplo, con el IVA. Sí. No hay un problema de comunicación, porque si esto... Mira, justo es que te iba a decir algo que dijo Baradit el fin de semana y que me hizo mucho sentido. ¿Qué dijo? Que deberíamos, comunicacionalmente, en vez de decir que todos ayudamos, o sea, que tú como persona estás ayudando solidariamente a aquellos que ya están recibiendo sus pensiones, decir que todos te ayudamos a ti. Para entrar en la lógica más neoliberal, claro. ¿Cachai? Y como que al final es exactamente lo mismo, pero es solo una forma de decirlo sintácticamente distinto y que puede hacer que a lo mejor se entienda mejor, ¿no? Como... Lo que pasa es que lo que tú estás explicando hoy día tiene todo el sentido, toda la lógica, todo el razonamiento que ayuda a los más pobres, etcétera. Pero esto no sale para afuera si no lo vienes a explicar tú acá. Nosotros estamos permanentemente viendo y hablando de política y entonces lo que tú dices tiene total claridad, total coherencia, pero eso no se muestra afuera. Sabemos que no lo va a hacer la tercera en el Mercurio porque representa el mismo sector, pero habrá otras fórmulas para que lo que tú hiciste presidiendo esta comisión y lo que se aprobó sea puesto como, o sea, quizás el presidente debería haber salido diciendo qué excelente, no sé qué, no sé cuánto, porque claro, igual todavía falta el Senado que probablemente con su nueva configuración lo rechace. No sabemos qué va a pensar el Partido Demócrata. O sea, es que si hay algo del pacto fiscal que supuestamente debiera ser aprobado, es esto. Es así de simple. Entonces, exacto, la importancia, la centralidad debiera estar en lo comunicacional por parte de todos quienes creemos y le damos importancia a que un programa de gobierno como este avance. Entonces, claro, ahí yo esperaría que todos hicieran el énfasis en esto, que tuviéramos una campaña comunicacional desarrollada al respecto. Exacto. Sí puedo decir que el gobierno hizo hartas gestiones para llegar a un acuerdo y tener los votos en la Cámara. Que eso no implique ceder en la centralidad que tiene este proyecto de ley, porque acá ya se cedió harto. Claro. Se cedió harto. Se pidió también, porque el proyecto de ley en un inicio hacía que todo lo que tenía que ver con definir que era una práctica, por ejemplo, elusiva, que aquí hay elusión, sí, y así poder investigar, sí, que lo hiciera el Servicio de Impuestos Internos solamente. Sí. Se pidió que pasara por autorización judicial. No, pues eso atrasa años. Pues. Atrasa, pero aún así esto va a tener autorización judicial. Pero en una parte nomás, ¿cierto? Que claro, tiene que ver con en el levantamiento del secreto bancario, por la parte de forma. Sí, va a haber un cambio, va a ser más ágil, va a permitir que el Servicio de Impuestos Internos lo persiga. Los tribunales igual tenían que aprobar el levantamiento. O sea, a ver, acláramelo porque yo no entiendo cuál es la diferencia entre lo que existía antes y lo que existe ahora. Lo que pasa es que ahora, en términos generales, para prácticamente todos los tipos, o más bien para todo tipo de situaciones que investigue el Servicio de Impuestos Internos, va a tener que pedir una autorización judicial. ¿Ya? Son las excepciones que no va a requerir autorización judicial y que va a poder hacerlo de mutuo propio, como por ejemplo cuando estamos hablando de delitos tributarios. Entonces se marca ahí una diferenciación. Ya, perfecto. O sea, ahora ya no todo va a pasar por los tribunales. No todo. Pero, lo más escandaloso no. Pero claro, igual va a haber una revisión de forma en la autorización judicial. Okay. Pero ¿me entienden? Como se negoció, pero ya esto ya es el límite. O sea, o si no, ¿hasta dónde más? Es como, el si no es sin levantamiento secreto bancario, no va a haber. Igual. Claro. Hassan. A ver, como todos han comentado acá, hay una inversión interesante entre izquierda y derecha cuando se habla de delitos económicos. Normalmente es la derecha que habla de jueces garantistas impidiendo la persecución penal,
que en general es la derecha cada vez que se habla del derecho a la defensa, que dicen eso es dar más derechos a los delincuentes. Pero acá es la izquierda diciendo por qué quieren dar más derechos a esos delincuentes tributarios. Y es la de parte de la derecha diciendo no, acá lo que necesitamos es más protección a los acusados. Ahora, proteger a los acusados está bien, salvo que acá no estamos hablando de dificultar condenas. Porque una cosa es que una condena solamente debe ser posible después de un proceso judicial donde se da derecho a defensa, sino acá estamos hablando de posibilidad simplemente de investigar. Entonces, ¿quién se opone a la posibilidad de investigar? Es bien curioso esa inversión. Y va también contra las normas internacionales. Tenemos un tremendo problema a nivel global con paraísos fiscales y con elusión, no evasión. Elusión es dentro de la letra de la ley, sí, aunque está en contra. Oye, es planificación tributaria, demórate un poco más. Planificación tributaria, precisamente. Pero justamente por eso la lógica de decir, la base tributaria, el dinero que es sujeto al impuesto, es algo que se define desde la administración tributaria, sí. O sea, no desde el código. Entonces, todo podría estar y nosotros vamos especificando excepciones. No, acá todo queda fuera y nosotros tenemos que especificar lo que queda dentro, que es lo que da ventajas a los delincuentes tributarios. Por eso se trata de invertir a nivel internacional lo que están bloqueando. Entonces, claro, este es un fenómeno interesante de todas maneras, pero yo creo que si en los tiempos de Piñera, eso fue la agenda de Ignacio Briones, sí, que decía, ya, acá lo que queremos es por lo menos ir contra los grandes focos de elusión tributaria que desde la técnica de los abogados tributaristas, desde los economistas que estudian eso, es lo peor del sistema, y incluso la agenda de un ministro de Hacienda de Piñera, ahora no se puede avanzar, habla del cambio de la correlación de fuerzas, pero brutal. Sí. No, y de hecho, o sea, ellos siguen insistiendo en lo discursivo de que están a favor, es decir, que dicen, no, pero si los objetivos, todos perseguimos el mismo objetivo. Claro. Y son así de cara de palo, ¿cierto? Para plantear ese tipo de argumentación, pero a la hora de votar sabemos los votos y son públicos. Los podemos ver mostrar todos. Eso más. O sea, ¿cómo se podrá mostrar cómo votan la derecha? El discurso A y votación B. Y eso hay que meterlo por todas las redes sociales, que no hay todo el mundo la que es así, pero para mostrar, usted dijo A, votó B, usted votó A, yo tendría, si yo fuera parlamentario, tendría un asesor que solamente buscara las contradicciones. Como ellos lo hacen con nosotros. No, sí. De hecho, yo cuando yo estaba en la convención, hay que tener plata para así eso. chiquitito, cuando yo estaba en la convención, logré hacer eso con algunos, pero gratis trabajaron los cabros de la universidad, Alberto Hurtado, Derecho. No, claro. Obvio, pero había que mostrar las contradicciones en la medida que se pudiera, digamos. Entonces, sí, siempre mostrar la contradicción del que dice A, vota B, pero después va a la campaña a su región para ser reelegido, ¿cierto? A su distrito, diciendo, voy a hacer esto, otro, pero nunca muestran cómo votó. Y es una cuestión que siempre hay una barrera que no se puede, porque en el fondo por los hechos los juzgaréis, no por... no por los discursos, claro, que puedan dar. Entonces es una cuestión que a ti te deben pelotar cada vez que en la Cámara pasa esto. Dicen nada, que no, y después votan nada. Y entonces cuando alguien lo ves que lo sube a las redes, hacen show. No sé, es como raro. ¿Cómo vota la doctora Cordero estas cosas? Mira, la verdad es que no me fijé en su voto en particular, solo puedo decir como de las bancadas, pero lo puedo revisar respecto al levantamiento del secreto bancario o a la norma general antielusiva. Claro, es que en la norma general votaron todo como en bloque al menos, ¿no? Chile Vamos, claro. Salvo algunas excepciones. Que lo hicieron aprobar. Que aprobaron. Y que se quedó aprobado. Po. Sí, claro. Y también de demócratas, ahí hubo una diferenciación entre ellos, entonces... Pero por eso creo que cuando hay debates en donde también no solo existe tu propio compromiso de palabra, sino que quedas mal, evidentemente mal, frente a la opinión pública cuando votas en contra de una herramienta como esa. ¿Tú crees que la opinión pública lo sabe? Si el problema es que deberían quedar mal frente a la opinión pública y hay que enrostrárselo y mostrarlo porque a la próxima elección no voten por él. Por ahí es donde, como decía Ina Afanigenova el otro día, el poder mediático lo tienen también ellos. Entonces esto es muy difícil. Estamos aquí tratando de dar la contra, aquí está la diputada con nosotros conversando hoy, pero mientras el poder mediático también lo tengan, esto va a ser
mucho más complejo de lo que pensamos y es uno de los problemas del mundo actual en el que nos tocó vivir. Lo que pasa es que en su momento, por ejemplo, la ley de divorcio, ahí quedó escandaloso, los que votaron en contra. Eso tendríamos que lograr, que se fuera escandaloso que alguien vota en contra. Mira, Patricio Alonso Vega Cortés dice: el gobierno debe apelar al movimiento social por medio de una gran estrategia comunicacional para dejar en evidencia a la derecha por no querer levantar el secreto bancario. Esto es interesante porque además se le ha criticado mucho a las personas de gobierno que han tenido, incluso lo han dicho al pasar, como sí, el pueblo tiene que presionar también desde las calles. Lo dijo la ministra del Trabajo ahora esta semana. Lo dijo la ministra, lo dijo también el ministro Marcel, También lo dijo la semana pasada varios parlamentarios y como que quedó la mansa embarrada, como que si hubieran dicho algo que fuera muy descabellado. Claro, para la derecha ya eso no se puede decir. Eso, como, ni siquiera puedes decirlo. Está prohibido decirlo. Claro. Es una locura. Es como... No, ya estamos mal. Pero ¿qué crees tú? ¿Que debería hacerse una estrategia comunicacional quizás más coordinada entre...? Sí, o sea, yo creo que se puede y deberíamos poner más esfuerzo en hacerlo. Me parece además que, a ver, yo entendiendo todas las dificultades que hay, porque incluso a nivel presupuestario, cuando vamos a ver la partida que tiene que ver con la Secretaría General de Gobierno, que se hace cargo en parte de esta de lo temática, comunicacional, claro. el nivel de asedio que existe sobre ese presupuesto por parte de la derecha es brutal. No te puedo creer. En serio, sí, de hecho le tenían en el primer año de gobierno, tenían ahí en entredicho si es que se lo iban a aprobar o no. Sí, ese fue el que dijeron ya, 0 pesos. ese nivel. 0 pesos, Sí. sí. Entonces, también hay una mirada bien inquisidora, Qué fresco, porque por saben que cuando uno comunica, ¿cierto?, las políticas públicas, lo que se propone por parte del gobierno o inclusive los proyectos de ley en particular, hay algo que se está jugando para ellos también en su contra. Uh-huh. Entonces, por eso creo que saben que hay una disputa importante ahí. Ahora, no es la única manera que tenemos de comunicar, ¿cierto? Claro. Entonces, también ahí creo que hay... Esta es una manera. Esta es una manera. El Las redes propio sociales, Congreso una podría manera. hacerlo también. Sí, por cierto. Hay... Bueno, los municipios también pueden, claro. Jugar un poquito con el derecho a la información y el derecho también a tener transparencia sobre las definiciones tan importantes como derecho a la información que está consagrado incluso en la Constitución de Pinochet. Claro, es como el derecho a la vida libre de contaminación, pero está ahí. Yo, diputado, usted también lo nombró. Necesito preguntarle por esto porque creo que está casi como pasando piola, que tiene que ver con la ley corta de ISAPRE. Sí. Y me da mucho temor porque ahí también hay una presión de parte de la derecha, metiendo miedo una vez más, utilizando esa herramienta que sabemos que saben usar muy bien. Desde 1901. A quienes tienen cualquier sistema de salud, porque no solo para los que tienen ISAPRE, como van a tener que ir al sistema público, sino para los que tienen sistema público, su sistema público va a colapsar aún más. Entonces hay aquí una presión muy fuerte sobre el gobierno para llegar a un acuerdo ahí y que las ISAPRES puedan seguir funcionando. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está avanzando? Bueno, es que la ley corta de ISAPRE en realidad involucra una discusión más larga y más profunda que tiene que ver con el sistema de salud, que si no la damos y si seguimos, ¿cierto?, haciendo leyes cortas, parches, estamos saltándonos un paso sumamente importante, que ahí estaría la respuesta a ese tipo de interpelaciones. Por ejemplo, fortaleciendo FONASA. Uh-huh. Por ejemplo, generando que quienes están ya afiliados a FONASA tengan garantías mínimas dentro del sistema público también. Y para eso se necesita que no solamente la discusión se dé respecto a las ISAPRE y poder resolver el problema en particular, que está bien, el gobierno lo tiene que hacer y también lo vamos a hacer dentro de la legislación. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno. O sea, yo creo que... El sistema de mercado hace que algunos quiebren cuando tienen que quebrar. Ahora no se puede. No. Pero yo yo creo que ahí hay que regular al privado. Porque Sí, el privado regularlo, va a seguir existiendo. Pero, Exacto. Pero la idea de la propuesta de programa de gobierno también era avanzar a que tuviéramos un sistema universal en lo público complementado con el sistema privado. Y finalmente, si vamos a tener, y ya tenemos actualmente, más de 16 millones de afiliados en FONASA, que son las cifras que han dado el mismo gobierno. Sí, han aumentado muchísimo. La mayoría de Chile ya está en FONASA.
Exacto. En los hechos ya estamos caminando. O sea, si a un antes ya sistema que es estábamos, era universal. 80-20, ahora vamos 80 y algo, 15, no sé, Entonces, 85, el tratamiento ahora debiera ser cómo fortalecemos también lo público, no nos centremos Lógico. solo a hablar en la ISAPRE. Entonces, en ese ámbito es que por lo menos los parlamentarios, las parlamentarias, tanto del Frente Amplio, del Partido Comunista y de otros parlamentarios de gobierno también, hemos estado insistiendo que el debate también incorpore este factor. Sí, po. Que no nos saltemos la discusión más importante, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo, no solo de regular el privado, que no lucre, o sea, no es no sería de la manera que lo han hecho hasta ahora. por cierto, claro. que paguen lo que deben, porque de eso estamos Exacto, hablando. Tomen acá. chocolate. Paguen lo que Así deben. es. Toma chocolate. A ver, sí, siga, perdón. Y por último, respecto a ese tema que creo que también hay que tener ojo, y lo hemos planteado en ese debate, que no puede ser que las ISAPRES, una vez planteado esta ley corta, teniendo la posibilidad de subsistir, ¿cierto?, en el sistema, después decidan quebrar, se vayan para la casa, no paguen la deuda y armen una nueva ISAPRE, ¿cierto?, que vuelva a hacer este tipo de negocio con un derecho que tienen las personas, que es el derecho a la salud. Regular eso es súper importante. Si leo entre líneas, y usted me corrige, diputada Gael Jomans de la Jara y Lisberger, Creativo. decirle al gobierno, sí, yo me voy a preocupar de tema, pero no te lo dejo pasar así nomás. Aquí el sistema público también tiene que ir. Y el gobierno va a decir, la ministra, pero oye, después vemos eso, estamos con este problema encima. No, o lo vemos todo, porque aquí lo importante es la salud pública, o no sabemos cómo vamos a votar, como hacen siempre los otros, porque en el fondo es eso. O me doy o me dais a mí una parte para la salud pública, que es lo que la gente necesita. O sea, no estáis pidiendo algo para ti ni para tu región, nada. La gente necesita que se fortalezca el sistema público. ¿Cómo? Siendo el gran rector, ¿quién? El Estado. Y entonces, que existan sistemas privados, ni un problema, pero el ente rector, los financiamientos, las plata, la forma de crecimiento de los personal de salud, etcétera, etcétera. Hay tanto que ver ahí, porque aquí han venido gente de salud y dice, no tenemos un plan de crecimiento en la escala, no sé qué, todo esto. O te preocupas de eso juntamente con esto, entonces dejémonos de leyes cortas que favorecen a un sector, o la cuestión, no sé, pues va a peligrar. A mí me parece me parece absolutamente válido, porque te estás preocupando de la mayoría de la gente razonable y no del sector que maneja con plata, que vive de esa. Aquellos que tenemos ISAPRE, yo tengo ISAPRE. Bueno, tendremos que esperar lo que sea necesario para que el sistema público se fortalece y le damos el caramelo para que no sé qué, no quiere, no sé qué, toda la cosa. Y le ponen el color que es culpa de no sé quién ahora. Al final es culpa de Boric. No, es que ahí nosotros ya tenemos un compromiso al gobierno y que lo vamos a hacer efectivo. Ese, O sea, me gustó. Ya. Muy el bien. compromiso se hizo con el adelantamiento del alza del ICSA. Que se acuerdan que entró en la ley de presupuesto, hubo toda una polémica porque, o sea, en la ley de presupuesto, perdón, en una miscelánea que era del reajuste al sector público, que Perfecto. se metieron más proyectos de Sí. ley. Ya. Este era un tema. Entonces, nosotros ahí adquirimos un compromiso con el Ejecutivo firmado, señalado públicamente en la Comisión de Hacienda, en donde se plantea que en el mes de octubre de este año, máximo mes de octubre, se va a presentar un proyecto de ley que va a incorporar el fortalecimiento a FONASA. Entonces, esta discusión que está ahora también debiera plantearnos lineamientos respecto a ese proyecto de ley y de cómo se está trabajando, porque estamos en abril, ¿cierto? Yo sería y un, más rudo. y un proyecto de ley Sin así... uno sin el otro, no, porque después te la hacen. Sí, lo que Aprobáis pasa la es ley que- corta y después te dicen, no, es que mira, que hay que esperar, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no están las Expliquemos lucas. lo que es el ICSA cortito. ¿Qué Sí. es este índice? Es un índice que estaba establecido para poder ver cómo van a ser los aumentos de los precios, ¿cierto? De la, Es como una canasta de la precios de la canasta de salud. precios de la salud. Entonces, en base a eso es que se fijan también los precios por parte de las ISAPRE. Ya, el tema es Que que... está generando todo el problema porque no han podido aumentar sus precios Así es, cuando tienen esta deuda con lo que pasó antes con así es. con A precios. mí me lo reajustaron igual. Es que bueno, eso fue producto también de esta discusión, lo más probable, porque ya hubo un reajuste, parte de eso. ¿Lo Entonces, hicieron? Me llegó un Sí, po. correo que se lo habían... Le pusieron otro pero nombre cuando- nomás, pero lo reajustaron.
Lo subieron los planes. Y en parte en ese proyecto... Cámbiate a FONASA. Funciona muy bien. Parece, Sí, voy para de allá. verdad creo que que sí. FONASA es la mejor. Sí. Tengo que opción, hablar con mi Además, señora. ahora Esta noche hablo con mi Se señora. pueden contratar seguros Sí, sí, complementarios. complementario. No, Y sí, eso no sé hace qué- que sea no más sé qué porque, estamos esperando, porque el bueno. problema cuando tú entras a FONASA viniendo del sistema privado es que todo lo que es la salud primaria funciona fantástico, al menos en muchas partes. Por supuesto, en los lugares donde el 100% de la población prácticamente está en FONASA es más difícil, pero en otros lugares funciona bastante bien. Y luego está el tema de lo que viene después, cuando Sí, tú la te tienes que hospitalización, hospitalizar, te sí. tienes que operar. Ahí es más complicado Sí. porque hay que esperar, los tiempos de espera son largos. Entonces, eso es lo que vendría a complementar un seguro privado, digamos. Claro, es que igual son también dos partes, porque uno puede, en el fondo, con FONASA, ir a atenderse a clínicas privadas. absolutamente. Eso lo iba a mencionar. sí. Entonces, se puede hacer eso. El tema es que... Se puede hacer, pero carísimo. Y ahí Pero yo también... lo tengo que hacer. no. Sí, si lo tengo que hacer, ¿cómo me voy a decir a mí que no? Es que algunas cosas son más caras, otras no tanto. Sí, el fin de semana estuve hablando Bueno, con una depende, persona, que si me está en decía, GES, claro que no, pues ahí es gratuito, pero hay que esperar. Claro, el GES ahí es otra cosa, pero lo que sí me pasa que por eso una línea es cómo fortalecemos FONASA, las coberturas y esa discusión que me parece importante, y otra es cómo fortalecemos la institucionalidad pública de salud, Que son los cosas hospitales, claro, que son cosas distintas, pero que creo que también es importante ponerlo sobre la mesa, Sí, claro. porque en el fondo, o sea, yo pienso en mi distrito, mi distrito la mayoría de las personas van al Hospital Barros Luco. Claro. Y sabemos lo que pasa en uno ahí invierno. en el sector sur. Sí, y sabemos Claro. lo que pasa en invierno, Exacto. entonces se necesita recursos. Ahí Quizá- optar por la urgencia SAR en vez de ir a los hospitales, igual También. es una buena idea. También En es fin. problema de comunicación. Don Hassan, Quizás para aclarar un poco el debate, empezamos con poner los pies sobre la tierra en algunos puntos. Cuando hablamos de FONASA, ¿cierto? Que es financiamiento público. Eso no es la misma cosa que provisión pública, No, ¿cierto? sí. Las personas en FONASA pueden ir a clínicas por muchas cosas, Sí. ¿no? Incluso cuando uno tiene que hacer exámenes, la mayor parte de los exámenes se hace por privado, Sí. ¿cierto? Que son un costo menor Sí. en comparación con la atención médica, pero es porque los tiempos de espera son enormes en FONASA. Entonces, personas dentro de FONASA igual están pagando servicio privado. Generalmente- No solo eso, que y no son tan FONASA, caros. como No, porque ahí lo tiene el regulado. fondo de FONASA está gastando una enorme cantidad de dinero que va al servicio privado. Sí, Eso claro. no es del bolsillo de las personas, sino No. directamente Del el Estado. dinero de FONASA va sin tener que pagar nada a lo privado. Entonces, cuando uno dice, bueno, FONASA es cada vez más grande, tenemos un sistema que es público, eso en realidad es medio engañoso, ¿no? Porque tenemos un sistema privado que, de hecho, vivo coleando y creciendo en realidad por muchas cosas, porque mientras crece la cantidad de afiliados dentro de FONASA, también crece el uso de parte de FONASA de la provisión privada, ¿ya? Otro elemento que no podemos olvidar en esto es que las personas que están en ISAPRES, eso es financiamiento privado, ¿ya? Esas personas, si baja el nivel de cobertura de salud de ellos, eso va a generar un problema político mayor que simplemente la mala calidad del servicio público, que es algo súper estudiado, que la gente, cuando están en una posición baja, no tiene la misma rabia y la misma movilización política que personas que bajan su nivel, ¿no? Es la cuestión dinámica, es el movimiento que genera muchos temas. Por eso vemos con estallidos, ¿cierto? Países súper pobres no tienen estallidos. Países donde aumenta el desempleo o donde bajan los salarios, ahí tienen estallidos. Es el cambio. Entonces tenemos una situación delicada donde FONASA depende mucho de la previsión privada. Además, tenemos estas personas que están en ISAPRES, que están enfrentando posibilidad de bajar la cobertura. Esto es el ambiente en que el gobierno entra para negociar. Claro. Y entonces, si el gobierno tiene que forzosamente negociar con la previsión privada de las clínicas y al mismo tiempo tiene esa ventaja de decir a las ISAPRES, bueno, ustedes van a quebrar si nosotros no hacemos nada, existe la posibilidad de negociar con mucha más fuerza en ese momento. y poner los precios el Estado. Bueno, por ejemplo, podría O perfectamente... sea, pensé una ser parte cuestión... de- Eso podría ser. Eso, Bueno, de hecho, eso pasa en Francia, eso pasa en Alemania, pasa en los exámenes España. el Estado pone los precios. Pero, y tú, bueno, tú pero- sabes bien cuánto vas a pagar. Eso es muy... Es como que te baja la angustia, ¿cachai? Cuando Como uno que- habla de ente rector
de la salud pública del Estado no es porque no vaya a comprarle servicio a los privados, que lo ha hecho, lo va a seguir haciendo y lo necesita hacer forever and ever hasta no sé cuántos años más que haya muchos hospitales públicos, que no creo que además porque por último lo podía hacer bien con los privados. El problema es cuánto se paga. El problema es tú fijas las condiciones. Y eso, en los países europeos y que tienen un sistema público, también usan sistemas privados. No, pero están quebrados. Ay, cachado, que no Mentira, siempre dicen esas mentira. cosas. Pero ente rector, el que fija precios, en el fondo, el gran proveedor son los otros y el gran comprador es el Estado. ¿Y quién fija los precios? El Estado. Claro. Ahora, yo sí igual quiero plantear que una cosa es lo que uno pueda pensar en nuestra esfera, ¿cierto?, del oficialismo, y otra cosa es... Por supuesto, pero lo que termine saliendo, pero Hassan dice ¿cierto? que hay mucha más muñeca hoy día con la... Sí. Yo creo que en O sea, esto que por sí, eso nos mismo- mandaron un dato que te quiero compartir, diputada. De hecho, varios comentarios también que le quiero leer porque están muy interesantes. Pero dice, nos mandaron este dato para ratificar lo que dice la diputada. A diciembre de 2023, FONASA cuenta con una población de 16.229.898 personas usuarias, incrementando el número de usuarios en 616.320 personas durante el año 2023. 600 personas. Es más 600.000 de personas. medio millón de personas que se han trasladado. Y también yo aprovecho de hacer mi llamado de concejala y pedirle a los usuarios y usuarias de los CESFAM que se inscriban en el CESFAM, porque la plata al CESFAM le llega por usuario. Si usted no está inscrita, es mucho más complicado después para poder atender. Así que eso me parecía importante decir, pero Sí. ahí está. Y hay varias cosas también. La Decadente con Brillo dice, lo mejor es tener FONASA con un seguro complementario. Pero, y ahí está el problema, dice, las preexistencias y las edades de tope para contratar en la vejez. Ahí hay que tratar de cambiar aquello. Es un buen dato. Totalmente. Para que en la discusión podría ser una de las cosas que se converse. Sí, lo que pasa es que, claro, como estamos discutiendo esta parte que es la ley corta, Isabel, y por eso nuestro tema de que demos la discusión sobre el sistema de salud incorporando el sistema público, porque si no, al final estamos discutiendo parte por parte, solamente regulando cómo las ISAPRE no terminan de quebrar, ¿cierto? Porque de eso se trata, la ley corta de ISAPRE en términos súper concretos. La amenaza que hay, po. No podemos pagar, vamos a quebrar. Entonces, hacernos cargo de eso, ok, para que subsista un sistema privado complementario, pero también hagámonos cargo de que necesitamos un sistema público fortalecido. Y además Entonces, digamos una exactamente. cosa, Pero las súper ISAPRE importante. le deben mucha plata a las clínicas. Pero justo También. por eso, si el Estado toma responsabilidad de los que están saliendo de ISAPRES quebradas, dice, acá nosotros tenemos posibilidad de comprar del mismo sector privado, implica tener más control sobre los precios. Exactamente. Pues al mismo tiempo, Absolutamente. pero es mucho más lógico tomar esa gente que está saliendo del sistema que de mantener las ISAPRES en ese estado en la UTI permanentemente. Nadie Claro. se opone a que los prestadores sean privados. Señores, por favor, nadie se opone a que los prestadores sean privados. El tema es cuánto se paga, porque un prestador privado vale 2 veces lo que vale un prestador público, ¿no? O sea, cuando FONASA tiene o el sistema de salud tiene, no sé, algunas cuestiones, el otro le cobra el doble. Entonces, no, ahí es donde se pierde la plata, ¿no? Ahí está. cierto. Ivonne Zambrano dice, abrazos a mi diputada favorita, Gael. Maritza Andrade, Stingo, me encanta tu imitación de Jimena. Guillermo Mena dice, el secreto bancario está liberado por la OCDE, pero no para Chile internamente. Ricardo Alfaro dice, delitos de cuello y corbata, o sea, el tren de Vitacura. Carmen Vega, felicitaciones a la diputada, es muy buena en sus intervenciones en la Cámara. Sí. Algunos Muchas comentarios que de los muchos que están llegando en este momento, porque son temas que importan directamente al bienestar de todas y todos. Muchas gracias, diputada, por estar aquí esta mañana conversando Muchas de estos gracias. temas. Ahora se va al Congreso, ¿no? Para que lo Sí. aclaremos bien. En la tarde es la votación. En la votación, desde las 5 de la tarde, empezamos con la votación en la sala de la Cámara. Dígale a Ahí su tengo chofer que sesión. no vaya más allá de la velocidad que establece para no tener problemas y llegue bien. Bien, sí, todavía estamos a tiempo, Sí, muy no, a si tiempo. puede Así ir a que, almorzar incluso y no va a tener que hacer. No, sí, todo bien. muy bien. Un abrazo para todas, todos los que nos vieron hoy día. Conéctense, póngale me gusta, ¿Por qué comente, esa cara guarde, de Hassan acá de comparta. Sousa? Así como...
Todas esas cosas son tan importantes para los algoritmos y con eso también nos ayudan. Así que hasta mañana a las 10 de la mañana, como siempre, con otro capítulo de La Voz de los que Sobran. Súmate a la resistencia. Chau, chau. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.